Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo? ¿No? ¿No sabrían qué preguntar? Es que no sé cómo plantearte la pregunta. Entonces no lo hagas. Mira, Sí. es que en Génesis 10 Ajá. habla de las generaciones que salieron, ¿no? Sí. Bueno, y entonces dice, en el 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en tierra después del diluvio. Ajá. Es que se me perdió, porque hay una parte donde habla que tienen un solo, o sea, tienen diferentes lenguas. Sí, claro. Ajá. Esto de aquí. Sí. Y entonces nos vamos al 11. Ajá. Y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Sí. Y unas mismas palabras. Estamos hablando aquí del factor tiempo, que era lo que le estaba diciendo a Henry, que pues se supone que aunque ellos se hayan establecido en diferentes áreas, pues tenían el lenguaje de ese país o de esa nación o de ese pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que todos aquí ya tienen una sola lengua? Uh-huh. Eso es lo que... Sí. Lo que no entiendo. Sí. Lo que pasa es que el 11 te explica el 10. Eso es todo, sí. O sea, el capítulo 11 te va a explicar, haz de cuenta, te dicen, esas son las naciones. Un paréntesis, son 70, ¿verdad? Ajá, sí, mal no recuerdo. Sí. Cuando las he contado te da el 70. Esa es la idea. 70 te da la idea de completo. Y se acuerdan que durante la fiesta de los tabernáculos mataban 70, entre otras ofrendas que hacían, mataban a 70, no me acuerdo si eran reses pero lo hacían en representación de las naciones. Entonces, ¿sí se entiende? O sea, el 10 te dice, estas son las naciones, ¿ok? En el 11 te explico cómo llegamos a estas naciones. Entonces, mira, hay 70 naciones. Sucede que todas tenían un mismo idioma, pero se decidieron reunir, hacer una pirámide, dijo Dios, les confundió las lenguas y los dividió, y entonces ahí tienes a tus 70 naciones. ¿Sí se entiende? El 11 te explica el 10, Olivia. El 11 es una explicación del 10. A ver, exacto, es la precuela, exactamente. Aide le atinó. El 10 es el 11 es la precuela, pero el 11 salió la película del 11 salió después del 10. Sí. ¿Ya lo captaste? No, o sea, a ver, inviértelos nada más. En vez del 10, ponle al 10 el 11 y el 11 el 10 y ya. Y ya, inviértelos y entonces ya tienes la confusión de las lenguas y luego tienes a tus 70 naciones. Velo como el ejemplo de la precuela. O sea, el 10 te habla de las naciones. El 11 te explica cómo llegaste a esas naciones. ¿Sí? ¿Ok? El 10 es el inicio y el 11 es lo que le sigue. No, el 11 te explica cómo llegaste al 10. El 11 te explica cómo llegaste al 10. Exactamente. ¿Qué tiempo duró la prueba de Job? Desde que quitaron dos Sí. hasta que Dios lo estableció. No sé. ¿Años? ¿Serían? No sé. No, tu pregunta es buena, Claudia, pero no sé, no sabría. O sea, cuando lo lees te da la impresión de que no es mucho porque por las conversaciones con los amigos, ¿no? Pero no creo que haya sido así tan corto. Vas a ver. Vas a ver. Charlie, en el milenio se va a dar un buen casamiento, va a haber descendencia, pueblos.
En el milenio la gente se va a casar. O sea, ahí serían los que estaban ya clamando en el trono con las almas. Esos no, esos definitivamente no. A ver, váyanse a, ¿qué es Isaías 11? La respuesta tradicional sería sí. Y bueno, cuando les digo tradicional, o sea, lo normal, cuando en la tabla de tiempos que lo que pasa es que estoy buscando algún miren, 11:6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Entonces ahí te está implicando que hay nacimientos porque hay niños. Ajá. Miren, ¿qué es lo más doloroso? Que muera un niño, ¿ok? Fíjense lo que dice en el 8. Bueno, el 7, ¿no? La vaca y la osa pasarán, sus crías, nuevamente tiene esta idea de nacimientos, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ajá. Entonces sí te da esta idea de nacimientos. Entonces tienen dos clases de personas. Todos los que piensen en Apocalipsis 19, miren, se los pinto de acuerdo a la cosmovisión de ellos. Aquí tienen a Jehová sentado, ¿se acuerdan? Sobre la palabra es hug, sobre el círculo, no utilice esfera, ¿ok? Círculo. Piensen en hot cake, tortilla, acuérdense, ellos no sé si sea redonda o plana, eso se los debo. Para ellos es plana, ¿ok? Ellos no entienden eso. Oye, es que Job dice que cuelga del norte, sí, pero lo que está colgando del norte es esto. ¿Ok? Entonces, por eso es que Josué detiene al sol, no detiene la tierra. Pero bueno, ya pagaremos apuestas ya precisamente en el milenio, ¿no? Pero para ellos, por eso el cielo se abre y se enrolla como un pergamino. ¿Ok? Jehová se levanta para castigar al morador de la tierra. Esa expresión la encontrarán acá y en Isaías 26 y en otros lados. Entonces se abre el cielo. Apocalipsis 6 utiliza la expresión de que se enrolla con el pergamino. Isaías 64 es que se rasga. Eso ahorita lo vamos a ver, porque esto trae la cosmovisión, ahorita en la crucifixión. Ok, entonces baja. Entonces todos los que se le oponen mueren. Ok, pero los que están esperando su regreso, ¿esos qué? ¿Sí me explicó? Entonces, a ver, porque todos estos ya fueron transformados, ¿sí me explico? Estos ya murieron. ¿Sí me explicó? Los arrebatados. Entonces, o sea, ahí tienen esa cuestión. Por eso les digo, siempre ver hacia adelante, pero olvídense ahorita de los arrebatados, si fueron antes, si fueron después. Tienes gente que está esperando. ¿Sí me explico? Que no ha ido al cielo en ese sentido. El cielo está bajando. Entonces la teoría es que estos siguen procreando. ¿Por qué? Porque los que ya murieron, piensen hoy David, Pablo, los que ustedes quieran, diría Jesús, ya no se casan ni se dan en casamiento. Ya son como ángeles, ¿no? Y estos no, porque estos no han ido al cielo en ese sentido, ¿sí me explicó? ¿Qué te implica eso? Que tienes a personas que ya fueron al cielo, que ya son perfectas, y tienes a otras que no. Eso no sería nuevo porque sucedía en el paraíso. O sea, Adán y Eva se paseaban con los miembros del consejo, con seres celestiales, y, a ver, somos distintos, ¿sí me explicó? Entonces tendrías dos clases de humanos en ese sentido, los que ya son perfectos y los que no. Estos siguen procreando. Viven en un sitio perfecto, en condiciones perfectas.
Entonces no hay esta proclividad al pecado. Entonces al final del milenio te suelto al diablo precisamente para que estos se definan. Eso es como la teoría. Pero acuérdense, como estamos viendo para adelante, es difícil decir, acuérdense, no, pues A, B, C y D, ¿no? Pero sí, Isaías 11 sí te habla de esa era mesiánica en donde va a haber niños. Entonces sí tienen... Flétense un matrimonito de 1000 años, a ver quién lo aguanta. ¿No? Denle gracias a Dios que estamos de este lado, ¿no? Bueno, pues son condiciones perfectas. Sí, bueno, tienes razón. Claudia tiene razón, pero va a ser perfecto. Ya. Los maridos van a tener cuadritos, van a ser amables, ¿no? Todo va a ser... Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Ok, bueno, pues entonces váyanse a... Ay, no lo hubiera borrado. Ahorita lo voy a tener que volver a pintar, pero bueno. Ok, ¿se acuerdan que los templos para los antiguos representan el cosmos? Pues por eso es interesante cuando vas ahí a Chichén Itzá y a todos estos lugares ver sus templos. Ahora estuve en uno y era muy interesante. En Mérida hay uno. Y entonces el guía nos decía, miren, aquí están los 7, no me acuerdo, los 7 cielos o los 7 estratos o lo que sea, o 9, no me acuerdo. Y entonces dice, por eso este templo está representado con 9 o 7, no me acuerdo, secciones. Entonces yo le dije, sí, porque los antiguos representan el cosmos a través de sus templos. Y me dice, exactamente, y para ellos esto era. Ajá. Entonces los israelitas se conciben un cosmos tripartita, ¿se acuerdan? Entonces tienes este sitio, tienes y aquí tienes los cielos de los cielos que no te pueden contener, diría. Y entre el humano y Dios está esto. La palabra es raquia, que quiere decir que lo moldearon a trancazos, una olla. Es tieso, así lo ven ellos. ¿Ok? Y las estrellas y todo, piensen en un planetario, van en un canal, es la palabra que utiliza Jueces 5, ¿se acuerdan? Cuando utiliza la palabra órbita, nosotros, ¡ahí está! Copérnico. Y el autor de Jueces diría, no, la palabra para nosotros es canales. ¿Ok? Lleva a un orden establecido, ¿ok? El sol sale como novio de su tálamo y sigue una ruta. Es lo que diría David en el Salmo 19. Ok. Esta raquia o Platón o espejote, como le quieran llamar, ¿qué parte del templo creen que representan? No. ¿Cuál sería el lugar? Bueno, y sería el lugar santísimo, ¿eh? Ahorita lo vemos. Ya los piqué. Ya, por lo menos los voy a tener los 5 minutos de cuerpo presente. Ok. Bueno. A ver, entonces, seguimos en el juicio de Cristo. Bueno, ahora ya en la crucifixión, ¿no? Bueno. La semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos la escena de la crucifixión a la luz del Salmo 22. ¿Ok? Yo les quería hacer énfasis para que sepan que creyeron en el Dios correcto, ¿ok? Ok. 15:24. Bueno, lo llevan al lugar de la calavera, esto no pudiera ser más tétrico. Por eso Jesús dice que es la hora de las tinieblas. Ok, 15:24, ahí están. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. ¿Se acuerdan que trae túnica de una sola pieza, que lo hacía la mamá? ¿Se acuerdan? La primera Pascua del niño. Entonces ahí está María viendo cómo desnudan a su hijo de un traje, obviamente elegante, porque está celebrando una fiesta mayor. Ok, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué sucedía a la hora tercera? Exacto. Israel tiene la obligación de tener un sacrificio diario.
¿Ok? Acuérdense que para ellos se llama tamid en hebreo. ¿Para qué faroleen? Esto no viene en el examen, no se los van a preguntar en el tribunal de Cristo, es totalmente irrelevante. Pero si quieren farolear, pueden decir, sí, tamid. Hasta la fecha tamid quiere decir continuamente. ¿Ok? Bueno, entonces es el sacrificio constante, continuo. Para ellos el tiempo no es lineal, es cíclico. Entonces yo tengo que renovar mañana y tarde la creación, porque la creación está dañada, ¿ok? La caída interrumpió el orden. ¿Cuál sería un sinónimo para ellos de orden? La caída interrumpió ¿el qué? ¿Qué hizo Dios? El reposo, exactamente. Entonces ya hay orden, pero este orden se interrumpe y entonces Dios tiene que volver a trabajar. ¿Se acuerdan que Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo? Y entonces lo quieren apedrear y uno dice, ay, ¿por qué se enchilan? Porque los judíos entendían que cuando el hombre cae, Dios tiene que volver a ordenar el caos que había ordenado en Génesis 1. ¿Sí se entiende? Entonces, ni modo, ya cayó Adán y ni modo, otra vez a trabajar para restaurar todo lo que acaba de destruir, a lo que se acumule. No esta semana, lo que se acumule hoy. O sea, piensen en la cantidad de homicidios, violaciones, lo que ustedes quieran que hoy tuvo lugar en el mundo. Pasó. Y olvídense con las guerras y todo lo que está sucediendo. Ok. Entonces, cuando Jesús dice eso, Él se está haciendo Dios, porque Dios trabaja en sábado. Porque Dios no tiene reposo, porque está arreglando el mugrero. ¿Sí se entiende? Bueno. Ok. Hijo, ya me fui. Ya no sé ni cómo llegué hasta allá, pero bueno. Ok, la hora tercera, exactamente. Ok, entonces el tiempo para mí no es simplemente que va corriendo, yo tengo que estar renovando y lo hago mañana y tarde, lo hago todos los sábados y lo hago todos los meses. Cuando ustedes lean Luna Nueva, es el sacrificio mensual. Y además de los momentos establecidos por Dios. Ok, entonces no es casualidad que acaban de crucificar a Cristo. Imagínense que están levantando la cruz y a lo lejos se escucha la expresión sería trompeta, para ellos sería el cuerno, ¿se acuerdan? Entonces, imagínense los que saben. Vamos a volver al ejemplo de la semana pasada de Nicodemo. Nicodemo ve que levantan a Cristo, trae su corona de espinas que le recuerda a Génesis 22 cuando se atora el cordero que va a sustituir a Isaac, ¿se acuerdan? Entonces está viendo al cordero que anunció Juan el Bautista, tiene las espinas en la cabeza, que además es un mensaje que simbolizan también los espinos. Ya le cambié, ya les di la respuesta. ¿Qué simbolizan los espinos? La tierra, la maldición de la tierra, exacto. Ahí está hecha una enferma mental, o sea, teología, olvídense. Exactamente, la maldición. Entonces Dios está llevando la maldición, se está llevando la maldición de la tierra también, ¿ok? Entonces lo levantan y piensen que a lo lejos se escucha la trompeta. Y entonces Nicodemo dice, esto no puede estar sucediendo. Y además están rifando las ropas y lo están insultando y le están diciendo que si se encomendó al Señor, pues que Dios lo libere. Y es justo lo que dice el Salmo 22. Ok, les sigo leyendo. El título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Acuérdense que muchos que analizan el Evangelio de Marcos dicen que esto es una coronación. Le pusieron la púrpura, le pusieron la corona, le pusieron el cetro, lo exhibieron frente a las personas como aquí está el Rey de los Judíos, etc. Aunque las personas se están burlando, Marcos efectivamente te está describiendo una coronación. Y efectivamente Cristo en su muerte va a vencer. ¿Por qué? Porque lo que quiere es rescatar a sus súbditos. Y la única forma de rescatar a sus súbditos es dando su vida por ellos, ¿sí se entiende? Entonces aquí tienen como el final de la coronación. Lo levanto y pongo la causa. Ok, versículo 27. Aquí tienen la representación de la humanidad. Es increíble cómo en algún punto Dios va a enfrentar al lector de estas biografías. ¿Por qué? No lo narra Marcos, pero otro de los evangelistas, si mal no recuerdo es Lucas, dice que, ¿se acuerdan? Crucifican a estos dos a los lados y uno de ellos está insultando a Cristo. Otro de los evangelistas dice que los dos, pero en algún punto uno de ellos se arrepiente y entonces le dice,
cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. Y entonces, imagínate que llegas al cielo y le preguntas a ese, oye, a ver, cuate, tú estás muriendo con el de al lado. Tú estás muriendo con Jesús de Nazaret al lado. Está igual de desnudo que tú, está igual de dislocado que tú, igual y hasta más desfigurado que tú, porque tuvo un tratamiento especial previo a la crucifixión. ¿De dónde concluyes que esta persona pueda hacer algo por ti? ¿Sí me explico? ¿Dónde sacas? ¿Qué te llevó a concluir? A ver, el desnudo ese que está sufriendo igual o peor que yo, ¿qué puede hacer por mí? Y además, ¿se acuerdan que hasta le testifica al otro y le dice, no temes a Dios, ni aún en la misma condenación? Es unas palabras que pudieras escribir en el metro, en todos lados. El ser humano no teme a Dios, estando aún en la misma condenación. Los seres humanos vamos por la vida sin saber que algún día esto deja de latir y nos vamos al infierno. No tenemos ni la más remota idea. O sea, el ser humano realmente va pensando en una total falta de sospecha de lo que está viviendo. ¿Sí me explico? O sea, no tiene la más remota idea. Pero este cuate llega a una conclusión. Este es Dios, y cuando llegue a su reino le va a pedir que se acuerde de mí. Es bastante interesante. Lo que quiero que vean es cómo, hagan de cuenta que tienen todos estos personajes, el centurión, Simón de Cirene, los fariseos, las mujeres que están ahí chillando, Juan, todos estos personajes. Pero hasta cierto punto los más interesantes son estos dos, porque te representan a la humanidad. Uno en la misma condenación, refrescándosela a Dios, diciéndole de groserías, diciéndole cambia mis circunstancias, pero no vayas a cambiar mi corazón, y sin entender que lo que sigue es el infierno, que lo peor que le puede pasar es morirse sin Cristo. De nada sirve una vida de 1000 años si no te vas a ir al infierno la eternidad. Porque se acuerdan que le están gritando, si eres el Hijo de Dios, bájanos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Tienen un cuate que en la misma condenación no teme a Dios, y tienen otro que en el último instante, ¿sabes qué? Acuérdate de mí. ¿Qué te llevó a concluir? Y lo más fue es que él dijera todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo. O sea, estoy en algún punto importante en la historia de la humanidad. La corona de los espinos, todo lo que ha estado sucediendo alrededor de este hombre, ¿habrá tenido información previa a la crucifixión? Lo más probable es que sí. Jesús es una persona famosa para cuando llega esta Pascua, ¿sí? ¿Qué le contesta Jesús? ¿Se acuerdan? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ahí tienen a la humanidad, los dos condenados, los dos sin nada que ofrecer, en las peores circunstancias. Uno se la vive insultando a Dios y el otro se arrepiente. Bueno, ¿dónde nos quedamos? 27, versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Eso lo dice Isaías 53, ¿se acuerdan? Lo vimos también la semana pasada. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, la misma expresión del Salmo 22, y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Miren, Dios usa a las personas, no solamente Dios, el diablo también. El diablo está picando a Cristo para que se baje de la cruz a través. Porque hubiera estado muy bien así de repente, clac, clac, pásenme mi ropa, muchachos, y exterminar a estos cuates y quitarles lo bocón. ¿Ok? Entonces, tienen esta idea de que, no sé, tenemos esta idea de que después del desierto el diablo deja en paz a Cristo. No. Como dice ahí uno de los evangelios, o sea, lo dejó para otro momento. Ok. Versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Bueno, pues ya era Marcos, ya no me acordaba, el que dice que los dos lo andan insultando, ¿no? Ok, cuando vino la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta? ¿Se acuerdan? El sacrificio de la tarde. Hubo tinieblas sobre toda la tierra
perdón, estamos a la mitad del camino, ¿ok? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es el sacrificio de la tarde, ¿ok? La hora sexta, perdón, la hora tercera, ¿qué hora es? Las 9, ok, hora tercera con luz. Entonces, la hora tercera son las 9, la hora novena, ¿qué hora es? No, la hora sexta serían las 12, la hora novena con luz serían las 3, exactamente. Ok, vamos a tener entonces de la hora sexta, según el versículo 33, hasta la hora novena, tinieblas, 3 horas de tinieblas. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Se acuerdan? Ahí está sucediendo Isaías 53:10. Con todo, quiso Jehová sujetarlo a padecimiento, ¿se acuerdan? Dios lo está castigando. Por eso tienen esta idea de las tinieblas, de que se va a poner el sol a media tarde. ¿Alguien se acuerda qué profeta lo menciona? ¿A poco nadie se va a acordar? No vayamos a ser osos frente a la cámara. A ver, váyanse al libro de Amós. Ahí están. Amós 8:9. Estamos en plena fiesta de Pascua, ¿están de acuerdo? No nosotros ahorita, o sea, en la historia que estamos leyendo. Ahí están 8:9. Acontecerá, Amós 8:9, ahí están. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. ¿De qué hora? ¿A qué hora? Dice 15:33 de la hora sexta, ¿ok? La hora sexta es las 12. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Es el día que Israel decidió matar a su propio Dios. Y se acuerdan que uno de los evangelios dice que algunas personas se volvieron golpeándose el pecho. Fue un espectáculo repugnante. Es lo que quiero que vean. Ok, regresen a la historia. Fíjense la cantidad de versículos que llamamos de Isaías 53, del Salmo 22, de Génesis 22, Génesis 37, cuando desnudan a José. Ahora Amós 8:9. No es casualidad, ¿sí me explicó? Por eso, si algún día les preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión? Entre otras cosas, díganle la anticipación. O sea, el cristianismo, o como les diré, el cristianismo bíblico, como lo quieran plantear, es el único que tiene un libro que te decía que iba a suceder con muchísimos años de anticipación. Entonces, mira, es que fue casualidad que le atinaron lo de que atravesaron mis manos y mis pies, está bien. Y también fue casualidad que lo contaron con los inicuos, está bien. Y es que también fue casualidad que se rifaron su ropa, está bien. Y es que también fue casualidad que iban a menear la cabeza y estirar la boca diciendo, se encomendó al Señor, libérelo. Y es que también es casualidad que otro profeta, don Amós, decía que a mediodía se iba a poner luto, se iba a poner a mediodía el sol, y que iba a haber luto, y toda la gente iba a estar ahí golpeándose el pecho diciendo, ¿qué acabamos de hacer? Esto no pudo haber pasado. Y es que también era casualidad que pues cuando iban a sacrificar a Isaac y pues Dios lo detiene, se encuentran con un carnero que está en medio de los espinos. Y que le atravesaron el costado y que le ofrecieron hiel. Entonces,
no es que Dios esté invitando al ser humano cuando le dice que crea a un salto al vacío. Está diciendo, a ver, cuate, ¿qué probabilidades hay de que a lo largo de la confección de este libro fueran describiendo lo que sucede en este día? Y con esa precisión, además. Bueno, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Lama hasta la fecha sigue siendo ¿por qué? Y la terminación ani es yo. ¿Por qué me has desamparado? Que traducido es, ya nos va a hacer el paro Marcos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Ya, Dios le ha dado la espalda durante todo este tiempo, lo ha desamparado, lo ha castigado por nuestros pecados. Dice, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Marcos está siendo sarcástico, ¿ok? Porque los cuates que están diciendo esto no tienen la más remota idea del Salmo 22. Está diciendo ignorancia a los que dijeron eso, para que me entiendan. Ok, versículo 36. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Cuál es la idea? A ver, pues si con esto aguanta tantito más la tortura para que sobreviva y a ver, pues que aguante más tiempo y a ver si da tiempo de que venga Elías por él. Se está burlando, ¿ok? Mas Jesús dando una gran voz expiró, ¿se acuerdan? Juan es el que dice, la expresión está en griego, telestai, consumatum est sería latín, hecho está, ¿ok? Ya, está pagado, ya se expió el pecado. Ahorita hacemos una interpretación de eso. Versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y aquí viene la introducción de los gentiles. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Ok. La raquia, a ver, váyanse a Isaías 64. ¿Qué parte del templo simboliza? ¿No? Digan, aunque sea una burrada. Hay que rellenar el silencio mientras vamos a Isaías 64. No. Porque donde está Dios ya es el Santísimo. Sí. La raquia es el santo del cielo. Pero la raquia, ¿qué es? ¿Es una qué? Sí, de hecho así le llaman, ¿no? La raquia son los cielos, exacto. Sí, y entonces, ¿qué simboliza? Exactamente. Fíjense ya, pues aquí viene la respuesta. 64.1. Oh, si rompieses los cielos, ¿ok? Si lo leyeran, lo pudieran traducir, si rasgares los cielos y a tu presencia escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Entonces, ¿qué hay que hacer con el cielo? Es la misma expresión de Isaías, de Apocalipsis 6, el cielo se enrolla. Entonces, cuando Apocalipsis 19 dice que se abrió el cielo, es que esta cubierta se quita. Así lo dice Isaías, la cubierta de las naciones. Eso lo dice, ahorita si nos da tiempo vamos a Isaías 25. Ok. Cuando Pablo dice que ascendió hasta el tercer cielo, es que fue a la presencia de Dios. No piensen en espacio sideral. Ok, entonces se abre. Ya, tengo acceso ¿a dónde? En sentido espiritual ya no nos bloquea lo que hay ahí. Ok, váyanse a Hebreos 10:20. No 10:20, ahorita les digo 10:10. Todo lo que ha venido haciendo Marcos a lo largo de todas estas interacciones con el leproso, con el paralítico, con el hombre de la mano seca, con la hija de Jairo, con la mujer con flujo de sangre, con el gadareno,
tiene por objeto restaurar el caos con el sordo, con el ciego, con el muerto. Todas estas situaciones, el endemoniado en cueros incontrolable entre sepulcros, la muerte de la hija de Jairo, la vida que se le está saliendo a la mujer con flujo de sangre, el paralítico que no se puede mover, el hombre de la mano seca que no la puede mover, el sordo que no puede hablar, todos son producto de la caída, de un mundo caído, de un mundo en caos. Y entonces viene el Mesías y lo va arreglando. Sí, pero finalmente, a ver, no me voy a quedar a irlos arreglando poco a poco y que luego se me mueran. Entonces, lo que va a explicar el autor de Hebreos es que lo que acaba de suceder ahí, cuando Jesús dice, hecho está, es que ya se abrió la puerta al cielo para arreglar todo de fondo. ¿Cuándo? Cuando Dios lo decida. Hoy todavía vivimos en un sitio caído. ¿Ok? Y dijera el autor de Hebreos, si vives en un mundo caído y sigues podrido, tienes esta carne con la que luchas, pero lo que hizo Cristo por ti, cuando tú lo apropias, te hace perfecto. Ya te habilita para eventualmente entrar al cielo. Y es más, ya te abrió la puerta. Mientras estaba el velo, no tenías acceso al cielo. Ok. Ontoy. Bueno, entonces vamos a ver una plática. Esto es bastante interesante. (10.1), ahí están. Les digo ya todo el show teológico. Vamos a ver. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Entonces Israel, a través de sus sacrificios diarios, semanales, mensuales, más los que se acumulen esta semana. ¿Por qué? Porque luego van a tener nuevos, van a tener todos los que les establece la ley ahí en Levítico 23, y luego van a añadir otros como el Purim, ¿se acuerdan? La de Esther. Hay sacrificios que efectivamente tienen este objeto así clarísimo de restauración anual. Piensen en el día de la expiación. Ok, ya, a ver, vamos a purificar el espacio sagrado. Israel, esta tierra es sagrada, aquí vive nuestro Dios. Allá en el noroeste vive Baal, y allá en el suroeste vive Ra y Apófisis, todos sus dioses, y acá viven Quemos, aquí al oriente, y los que ustedes gusten y manden, más allá vive Nebo y Marduk, pero aquí vive Jehová. Y entonces este sitio lo tenemos que mantener puro. Y entonces para mantener su pureza y tener esta idea de costo y restauración, pues diario, mañana y tarde, mañana y tarde. Entonces en la mañana se mata el animalito y se suena la trompeta. Entonces Israel recuerda, Dios algún día nos va a salvar, algún día nos va a salvar. Imagínense que Nicodemo está frente a la cruz diciendo, tú prometiste que algún día ibas a arreglar las cosas. Y Cristo diciendo, es lo que estoy haciendo. ¿Okay? Estoy trayendo la solución definitiva. ¿Tiene caso después de la crucifixión de Cristo algún sacrificio de algún animal? No, es lo que dice el autor de Hebreos. La ley tiene simplemente la sombra de lo que había de venir. Entonces realmente sí cumple para el israelita en su cerebro, sí está cumpliendo esta labor de mantener el espacio sagrado a través de la sangre que se está derramando. Pero el mismo israelita entiende que la sangre de chivos y ovejas y becerros no limpia, debe de haber algo. ¿Sí me explico? Piensa en esta expresión de Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado va a seguir permaneciendo. Ok. Entonces dice, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces hay que hacerlos todo el tiempo, porque nunca acabas de purificar. ¿Sí se entiende? El sacerdote tiene, la palabra es olam, siempre. ¿Ok? Bueno. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, es una cita del Salmo 40 y es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque tienes una conversación entre el Padre y el Hijo. ¿Ok?
En los evangelios tenemos varias. Aquí está mi hijo amado, ¿no? Padre, te agradezco que siempre me escuchas, etcétera, ¿ok? Pero aquí es una conversación bidireccional, fíjense. Le dice el hijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces el hijo le dice al padre, oye, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y no es que Dios no los quiera, porque pues, de otra forma no los hubiera ordenado, pero son inútiles. Hasta cierto punto son inútiles. Y entonces, a ver, hijo, te voy a encarnar, te voy a preparar cuerpo. Es muy interesante. Si ustedes leen el Salmo 40, la expresión "mas me preparaste cuerpo" no está. ¿Ok? No está. ¿De dónde la saca el autor de Hebreos? La saca de la Septuaginta. No me pregunten de dónde el escriba, qué manuscrito está traduciendo, que le pone esta frase. En el texto masorético que tenemos, que es del 1100, si mal no recuerdo, no está esa expresión. Lo que quiero que vean es que desde la Septuaginta, en el Salmo 40 ya tienen esta idea de que a alguien se le va a preparar cuerpo. Entonces, cuando ustedes leen en el Evangelio de Juan que el verbo se hizo carne, ¡oh, qué blasfemia!, dirían los judíos. ¿Eso cómo se les fue a ocurrir que Dios iba a hacer carne? No se nos ocurrió a nosotros. Juan simple y sencillamente tiene su Septuaginta a un lado y está explicando que el verbo se hizo carne, pero está citando el Salmo 40, mi cuate. O sea, no es que un día, ay, voy a inventarme una superhistoria. ¿Cómo ven si hacemos que Dios se vuelva persona? No, hay una conversación previa y entonces el ángel de Jehová tiene a bien tomar cuerpo humano y venir a expiar los pecados del pueblo. Sí, pero tenía que ser humano, es lo que explica la carta a los hebreos, para ser en todo semejante a sus hermanos, sufrir sus mismas tentaciones, no caer y dar una vida perfecta a cambio de las faltas de la humanidad. ¿Sí se entiende? Bueno, ¿sí o no? O nada más me ven así con cara de... Suena interesante, Charlie, pero... Ok, versículo 8. Diciendo primero, lo va a explicar, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y dice luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, que es lo primero, todos esos sacrificios, para establecer lo segundo. Léase el sacrificio del Mesías. Y entonces aclara, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Es la historia que estamos leyendo ahí en Marcos. Y ciertamente, entonces va a retomar esta idea del sacrificio continuo. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Me brinco al 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo. Ok, está el templo, el atrio, ok, aquí está la entrada. Piensen, la Nueva Jerusalén tiene sus medidas iguales, también el lugar santísimo que hace Salomón son iguales. Es el lugar santísimo y mide lo mismo para acá, y cuando está en el templo también de altura, que es un cubo. Es el lugar santo, es el lugar santísimo, y aquí hay un velo, y cuando Cristo muere, ¿qué sucede con el velo? Es lo que explica el autor de Hebreos. Esta barrera se rompe, entonces ya puedes entrar desde acá hasta acá, porque ya nos abrió el camino. Cuando Cristo muere, esta separación entre el ser humano y Dios se termina. Ya, te dejo pasar, cuatro. Oye, soy un pecador putrefacto, sí, pero si quieres regresar, regresa. ¿De qué habla la Biblia? Exilio y restauración. ¿Qué te está narrando la crucifixión cuando te dice que se rasga el velo? Que como la Biblia habla de un solo tema, leas exilio y regreso, ya te abrí el camino. Te abrí la puerta, regrésate. Díganme otro ejemplo de exilio, de exclusión. Piensen en Adán. Te largo
Aquí está el árbol de la vida. Te largo, porque no quiero que te quedes podrido siempre. Pongo una cerca y en algún punto hay una entrada, pero aquí hay un cuate con su... Bueno, acuérdense que ellos los representarían como toro o como león, los querubines, ¿no? Pero bueno, ahí está el toro, todo esto amenazante con su espada de fuego, entonces ya no puedes regresar. Cuando llegan a ofrecer el sacrificio, Abel y Caín, te da esta idea de que Jesús, bueno, Dios está asomado. A ver, tú no, a ver, no, tú, si le compras un borrego a tu hermano, tú bien. Están a la entrada, ¿se entiende? Como este cuate entra a diario acá, pero no acá. Acá nada más puede entrar una vez al año y disfrazado y después de haber derramado sangre para poder entrar cubierto de sangre. Ok, Cristo muere y esto se abre. Piensa en Isaías 64, si rasgaras los cielos. Entonces, la cubierta, en ese sentido, como esto representa el cosmos, se rasga. Cuando oramos, hagan de cuenta que literalmente estamos entrando hasta acá. Tal cual. O sea, piensa, en Segunda de Crónicas te dice que la oración, no me acuerdo si es la de Josafat, cuando está desesperado, de Ezequías, llegó hasta la morada de Dios, hasta el cielo. Como, ¡wow! Y aquí el autor de Hebreos dice, entra, pásale, la puerta está abierta. Ya eres perfecto, ya te perfeccionó a través de un solo sacrificio. Y además ya no es necesario los demás sacrificios. Entonces miren, cuando se restaure el templo en Jerusalén y empiecen con sus sacrificios, lo peor es que los cristianos van a ir a la inauguración y les van a aplaudir. Es una blasfemia, no estás haciendo ningún favor. Cristo ya dio su vida. El mensaje que le mandas a Cristo, sorry, resultó insuficiente, entonces hay que seguirle con los animalitos. Bueno, antes de que me enchile, continúo. Ok. Ontoy. Ok, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, ya para terminar la suma teológica, a ver, váyanse al capítulo 7, aquí mismo. Ahí voy, ¿eh? Mi cráneo no, mi hámster se tropezó en la rueda. Ay, no. Bueno, ahorita lo... Ahorita regresamos. A ver, váyanse al 9. ¿Está en 9? 9.2. Sé porque el tabernáculo, ahí está, 9.2, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, eso no importa. Tras el segundo velo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. El segundo velo es este, ¿ok? Aquí está dando por entendido que sabemos que eso también era de pieles, era un velo, ¿ok? En ese sentido. El cual, bla, bla, bla. Versículo 6. Y dispuestas así estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, acá, ¿se entiende? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Sí se entiende? Mientras el templo tuviera esta división, implica que tú no puedes entrar acá. ¿Sí se entiende? Ok. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Bueno, las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. ¿Se entiende? Ok, cuando entró, ¿qué hizo con el velo? Lo rompió, exactamente, lo rasgó. Ya, le dio la oportunidad al ser humano. Regresa, la puerta está abierta. Ya no te está esperando un querubín con una espada desenvainada. ¿Quieres regresar? Claro, regresamos, miren, a través de la muerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que morir para irnos a la presencia de Dios? Sí, exacto. Hay que dejar el cuerpo. Ese tiene que quedar podrido en galloso, donde ustedes gusten y más, que se lo coma un tiburón. La otra vez alguien me preguntaba, oye, si me incineran, que hagan lo que sea con esta porquería, que la desaparezcan. ¿Sí? O sea, está podrido. Por eso la Biblia dice que agradable delante de los ojos de Dios es la muerte de sus santos. Y diríamos, delante de tus ojos, Dios, y del resto de nosotros, porque no nos aguantamos. ¿Sí? No. Esto debe de ser exterminado. Yo no sé qué carnes traigan ustedes, pero yo conozco las mías, ¿no? Son asquerosas. O sea, no me voy a descoser, no les voy a contar todas mis iniquidades ahorita, porque me dicen, chale, ¿qué onda? Y eres pastor. Y yo ahí les diría, acuérdense, lo que decía un predicador, si realmente me conocieras, no me hablarías. No te preocupes, si yo te conociera a ti realmente, tampoco te dirigiría la palabra. Entonces, estamos en el mismo. Sí, entonces, miren, una vez somos despojados de esta carne, ya pásale, ya, estás habilitado ya para sentarte en los lugares celestiales, aunque Dios ya nos ve ahí, acuérdense, Dios tiene, como no está sujeto a esta variable llamada tiempo, Él ya nos ve allá, ya nos abrió la puerta, ya nos perfeccionó. ¿Sabe por el otro lado que estamos en unas luchas espantosas en esta vida, ¿no? Y que las tendremos hasta el día que moramos? Y mientras tanto, miren, como diría don Pablo, miserable de mí. Yo creo que cualquier cristiano en su sano juicio ya se quiere largar de este planeta, ¿no? Ya. O sea, ya acabé de estar. Pero como decía mi pastor, si estás vivo es porque vas a servir. Entonces, disfrútenlo, gócenlo. Para eso estamos. Para ver a muchas personas venir a Cristo. No se desalienten por las noticias, es parte del show, nada que no nos haya avisado Dios que iba a pasar. Nuestra vida tiene sentido, si así lo quieren ver, a pesar de nuestros problemas. Nuestra vida tiene sentido. Piensen en el incrédulo, ese no tiene por qué vivir, su única virtud es convertir el oxígeno en dióxido de carbono, ¿sí me explico? Para luego irse al infierno, fertilizar la tierra con su cuerpo, o sea, y ya. El cristiano tiene una esperanza, tiene la puerta abierta al cielo, sabe que de aquí, bueno, miren, vamos a orar. Hoy en la mañana estaba caminando y me repetía a mí mismo lo que siempre me repito: lo mejor de esta vida es que se acaba. Algún día estaremos en el cielo, ustedes tendrán sus cuerpos perfectos, yo voy a estar prácticamente igual y pues ya seremos todos felices, ¿no? Bueno, ya me choca que ya no se ríen. Antes sí se reían como diciendo, sí va a estar igual. Ahora ya no es así, ya no des pena, ya no lo cuentes. O menciona a algún joven por lo menos.
Bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Victoria Yunex. ¿Victoria? Víctor Yunex. Yunex. Ok. Bueno, lo que pasa es que se van a ir a vivir a otro lado. Como los proverbios dicen que el que deja su casa es como el ave que se va de su nido, o sea, es un gran cambio. O sea, donde vayan, sirvan. Bueno, pues Dios, damos gracias por esta noche. Ayúdanos, Dios, a seguir caminando contigo. A redimir el tiempo, Dios, porque los días son malos. Te pedimos mucho por Víctor, Dios, por Yuneitz, por su familia, Dios, que los bendigas, que los guardes, que los guíes a donde vayan. Sobre todo, Dios, que los protejas y que los puedas usar, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos hoy aquí. Protégenos y guárdanos, Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno.